Bienvenidos a un programa más de este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Estamos repasando la esencia de la historia de México con miras a aterrizar en el México de hoy, en el México de Morena, en el México de AMLO, en el México de Claudia. Pero nos está tomando un tiempito para llegar porque estamos repasando la historia para rescatar la esencia y así poder conectar conceptos, ideas, fundamentos de los inicios de México como nación hasta el día de hoy, con la esperanza de que podamos entender mejor, ser motivados a participar en la democracia. Estos tres líneas, Estados Unidos, México, Mundo, poco a poco los vamos a ir conjugando y va a tomar un sentido más lógico, eso esperamos, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que quería contarles es que mi abuelo paterno nació por allá por 1890 y tantos. ¿Por qué menciono esto? Porque la historia que estamos abarcando ocurrió por allá por el 1810, poquito antes, 20, 30, 40. Entonces quiere decir que no hace mucho tiempo que ocurrió esta historia muy reciente. Así es que creo que nos conviene a todos repasarla y rescatarla en la memoria colectiva para ir dándole más sentido al por qué estamos donde estamos, cómo llegamos y para dónde vamos. Es muy importante. En tercer lugar, antes de entrar en materia, esto va a ser una especie de repaso, porque usted recordará que en el programa anterior hablamos también de una especie de cronología de la independencia, pero hoy vamos a hacer hincapié, aparte de la cronología, en personajes y acontecimientos claves. Así es que por ahí va a ir el programa de hoy. Así es que ojalá que lo encuentre entretenido e informativo. Y si usted gusta, pues le pedimos que lo comparta para que aparezca también en su muro, ¿verdad? En Facebook. Y también le recordamos que Estados Unidos, México, Mundo está en Facebook y en YouTube con ese mismo nombre. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que sería entonces el tema de hoy, con el uso, como siempre, como de costumbre, de nuestro PowerPoint. One, two, one, 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 two, one, one, one. El título es El México de Morena, la esencia de la historia de México, 5B, la reforma de la independencia a la reforma. Muy bien. Vamos a decir también que en el programa anterior hicimos un programa sobre Mesoamérica abarcando la geografía, comunidades y personajes importantes. Así es que se lo recordamos y por si no lo vio, pues está ahí en nuestra página y en nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar de la reforma, quisiéramos llegar a Benito Juárez García, que es a quien identificamos con la segunda transformación o periodo importante de la historia de México, pero vamos a llegar, pero no con todo lujo de detalles, así es que tendremos que esperar hasta el siguiente, pero sí vamos a mencionar por lo menos. Entremos entonces en la cronología de la independencia de México. Esto abarcaría entonces de 1810 a 1821, 11 años. ¿Qué pasa en 1810? El 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inicia la lucha por la independencia con el grito de Dolores, llamando a la población a levantarse en armas contra el gobierno español. De septiembre a noviembre se producen levantamientos populares en diversas regiones del país, liderados por Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y otros insurgentes. En octubre se forma el primer ejército insurgente que avanza hacia la Ciudad de México, pero tuvo que retirarse después de la batalla de Puente de Calderón, esto en Jalisco. ¿Por qué se retiró? Prácticamente los derrotaron. Recordemos que este ejército no es el ejército tradicional al que uno acostumbra a ver con entrenamientos. Este es un ejército que se empieza a formar del pueblo raso. Entonces, fue un reto bastante fuerte para los insurgentes esto de la independencia. Muy bien, en 1811 también, en julio, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez son capturados y ejecutados en Chihuahua. ¡Qué barbaridad! Apenas un año después de que se declara la independencia por Miguel Hidalgo, lo capturan y lo ejecutan junto con Allende, Aldama y Jiménez. Entonces esto fue en Chihuahua. Es tremendo porque también se habla de que lo decapitaron a Hidalgo y exhibieron su cabeza por 10 años, como para que sirviera de escarmiento para otras personas que quisieran sublevarse, ¿verdad? Qué tremendo. Y también lógico que fue un reto fuertísimo, ya sin líderes como ellos, ustedes se han de imaginar. En agosto entonces viene lo que se llama la segunda etapa de la Guerra de Independencia, donde José María Morelos y Pavón toma el mando de la lucha insurgente y comienza a organizar fuerzas militares en el sur del país. Él fue cura, militar y líder insurgente clave, de nuevo, en la segunda etapa de la Guerra de la Independencia.
En 1813, Morelos convoca el Congreso de Chilpancingo y escribe Sentimientos de la Nación, un escrito muy importante. En este escrito, Morelos habla de independencia, soberanía, división de poderes, de igualdad ante la ley. Recordemos el sistema de castas, ¿verdad? Él empieza a ver todo esto: igualdad ante la ley, derechos humanos, justicia social, y habla también de que se moderara la opulencia y la indigencia, que se aumentara el salario al pobre, que se educara a los hijos del labrador y del barretero de barra como a los hijos del más rico hacendado. Imagínense usted este escrito. Este documento fue fundamental para la Constitución de 1824, una constitución fundamental en la historia de México, pues tiene sus raíces en los sentimientos de la nación de Pavón. Fue un faro para los insurgentes en su lucha por la independencia y la justicia social. En 1840 se promulga la Constitución de Apatzingán, inspirada en las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, pero nunca llegó a aplicarse. Recordemos que durante esta época de 1814 se había dado la Revolución Francesa y también estaban pasando por un proceso de independencia y tenían su constitución. Recordando también que tanto España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos estaban dándose cuenta, enterándose de las constituciones y aprendieron unas de otros, ¿verdad? Entonces aquí esta constitución de Apatzingán era inspirada en las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. En 1815 Morelos es capturado y ejecutado. Esto marcó un periodo de resistencia y dispersión de las fuerzas insurgentes. Otra vez, ¿qué pruebas tan grandes para los insurgentes que a sus líderes principales, pronto después de hacer la declaración de independencia, que estamos hablando de apenas 5 años después, habían ya ahora matado a José María Morelos y Pavón? ¡Qué tremendo! Muy bien, seguimos. De ahí entonces surge Francisco Javier Mina. Él lidera una expedición militar desde Europa para apoyar la causa insurgente, pero ¿qué creen? Es derrotado y ejecutado también. Otro golpe fuerte para la moral de los insurgentes. Definitivamente una prueba bastante fuerte. Francisco Javier Mina fue militar y guerrillero en España que luchó por la independencia de México. Se unió a la lucha insurgente después de haber combatido nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte en España. Fue conocido por sus victorias militares y su compromiso con la causa de la independencia mexicana, pero al final fue capturado y ejecutado en 1817. En 1820 en España se promulga la Constitución de Cádiz, la cual establece el régimen liberal. Estos términos son importantes y se van a seguir repitiendo. Es importantísimo que veamos sus significados. Genera tensiones en la Nueva España y motiva a algunos sectores conservadores a buscar la independencia en México. Los conservadores principalmente estaban muy atentos en lo que pasaba en España y esta promulgación de una constitución de talla liberal puso a pensar a los conservadores y ellos se motivaron también a buscar la independencia en México, tal vez pensando lo incierto que podría venir, la incertidumbre que podría venir si caía España ante Francia. En febrero de 1821, Agustín de Iturbide, aquí entra a la escena, comandante realista, y Vicente Guerrero, líder insurgente, firman el Plan de Iguala. Va a ser importantísimo tener presente esta firma y también el Plan de Iguala. Cuando se unen estos dos líderes, se conoce como el abrazo de reconciliación de Acatempan. Se establece así la independencia de México y la unión de las fuerzas políticas y militares. Agustín de Iturbide. Él fue un militar y político novohispano y jugó un papel crucial en la independencia de México. Inicialmente sirvió en el ejército realista contra los insurgentes, pero luego se unió a los independentistas. Lideró el ejército trigarante. Una vez consumada la independencia, fue proclamado emperador de México como Agustín I. Una especie de contradicción, porque este personaje, pues sí, es un poco controversial, digamos. Algunos lo ven como algo positivo, otros negativo. Aunque su imperio fue breve y abdicó al año siguiente. No obstante, a pesar de buscar la independencia, todavía buscó establecer una monarquía y a él como el monarca, el rey. Muy bien. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue un líder militar y político mexicano, fue clave en la Guerra de Independencia y fue el segundo presidente de México. El primero fue Guadalupe Victoria. Se destacó por su valentía en la lucha contra el dominio español y su compromiso con la justicia social y la abolición de la esclavitud. Importante que la esclavitud esté relacionada con Vicente Guerrero, pues era de padre afroamericano. Su padre era afroamericano y su madre mexicana. Y tiene él una frase célebre que se dice o que reza: la patria es primero. Esto él lo dijo a los soldados y también a su propio padre.
Su propio padre va a él y le dice que había conseguido un indulto, o sea, un perdón por parte de la Nueva España para que le perdonaran la vida y si él dejaba sus esfuerzos, su intención de sumarse a, pues, a buscar la independencia. Y ahí es donde le dice a su propio padre, padre, la patria es primero. Ahora vamos a hablar un poco del Plan de Iguala. ¿Qué contenía este documento? El documento fue firmado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Era una especie de declaración de independencia. Estas declaraciones de independencia eran comunes en otros países, ¿verdad? Se pedía, ¿qué es lo que se pedía? Que el país pasase a ser gobernado por un monarca europeo, pero con un México independiente, el único país de Latinoamérica en hacer esta petición. ¡Qué barbaridad! Se busca la independencia, pero todavía se está buscando establecer una monarquía. ¿Qué les parece? Este es Iturbide. Se basó en principios del Partido Conservador. Todo este plan de Iguala, todos sus conceptos son conservadores. Los militares mexicanos y la iglesia retendrían todos sus poderes básicos. Los derechos de los criollos y peninsulares pasarían a estar similares, sin ser tocados. Se favorecía a las clases más altas de México, empezando con blancos peninsulares, las cuales se unieron para proclamar el plan de Iguala en 1821. También se mantuvo el sistema de castas y como resultado los menos afortunados, en particular los de descendencia africana, que en su mayoría eran esclavos, se vieron perjudicados. La única manera de decidir el lugar de la sociedad a la cual una persona pertenecía era mediante el color de su piel y lugar de nacimiento. Así las cosas. Otros países como Colombia y Venezuela declararon su independencia utilizando principios liberales. Importantísimo seguir estas líneas de liberales y conservadores y a favor de qué estaban los unos y a favor de qué estaban los otros. Muy bien, avanzamos todavía con el plan de Iguala. En el plan de Iguala se ven tres objetivos principales. En primer lugar, la independencia. Un objetivo principal era independizar a México de todo control político externo para que los mexicanos ejercieran la autoridad política del país y se liberaran por completo de la corona española. Fue contradictorio, pues los conservadores mexicanos invitaron al mismo Fernando VII, el rey de España, a ejercer controles monárquicos sobre el país. Este no aceptó. Qué bueno. Además, seguiría siendo una monarquía. Mientras se decidía quién iba a ejercer el poder, los conservadores llamaron a formar una junta de gobierno, la cual gobernó el país mientras se calmaban las aguas de la reciente independencia y posteriormente redactó una nueva constitución en la cual se confirió por primera vez en la historia el nombre oficial de Imperio Mexicano al reciente independizado país. ¿Qué le parece? Seguimos con el segundo objetivo de este plan de Iguala, que era la religión. Otro objetivo era establecer la religión católica como la única y oficial religión del Estado mexicano. Se le aseguró que podía mantener sus tierras, que eran muchas, en México. El Estado no alteraría ninguno de sus fueros. Estas medidas sirvieron además para obtener mucho más apoyo por parte del clero en lo que respectó al movimiento independentista de los conservadores. Otro objetivo, la unión de todos. Todas las personas que habitaran en México pasarían a convertirse en mexicanos. Se les garantizaba la ciudadanía sin importar su lugar de origen, incluyendo a españoles y también africanos. Todos serían juzgados bajo las mismas leyes. Un incentivo, diría yo, bastante sólido para, en términos coloquiales, entrarle, ¿verdad?, a esto, porque se les estaba prometiendo que serían ciudadanos todos por igual. Muy, muy importante. Seguimos. En agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba que ratifican el plan de Iguala y reconocía la independencia de México. El septiembre 27 el ejército trigarante hace su entrada triunfal a la Ciudad de México y se consuma así la independencia del país. Hablemos ahora de algo de los tratados. Iturbide por México y Juan O'Donoghue, jefe político superior en el virreinato de Nueva España, firmaron los tratados de Córdoba. Siguieron los mismos principios que el plan de Iguala, estos tratados. O'Donoghue llegó a México en 1821 y al darse cuenta de que todos los estados mexicanos, menos Veracruz, Acapulco y Ciudad de México, estaban de acuerdo con la ejecución del plan de Iguala, se reunió con Iturbide y con Antonio López de Santa Anna y firmaron el tratado. Aquí se firman los tratados así, los tratados de Córdoba. En teoría, España reconocía la independencia, pero en 1822 el Congreso de España se reunió en Madrid y, ¿qué creen?, decretó nulo el documento independentista. Hubo intentos de reconquista desde 1822 a 1835, alrededor de 13 años, pero ninguno fue fructífero. México se había establecido como el primer imperio mexicano con Iturbide a la cabeza. Ahora, México como imperio, cayó poco después de su establecimiento en 1823, a raíz de la falta de apoyo popular generado por los problemas económicos del país
y se convierte en una república independiente. Esto es importante. No, ya no un imperio, sino una república independiente. En 1836, México y España firmaron el Tratado Definitivo de Paz y Amistad, así se le llamó, el Tratado Definitivo de Paz y Amistad, conocido como el Tratado de Santa María Calatrava. El primer firmante fue Miguel Santa María, diplomático mexicano, mientras que el segundo, José María Calatrava, jurista español, representante de los intereses de España en el acuerdo. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre las maniobras de Iturbide, porque sí que las hizo. Muchos fueron los esfuerzos de independencia, pero Iturbide fue la única persona de autoridad que entendió la problemática del país. Reconoció que los peninsulares, quienes obtenían muchos beneficios de Europa, eran los principales enemigos de todas las clases pro-independentistas de México. Imagínense lo que él entiende. Por tanto, realizó un documento que aseguraba que toda persona debía ser juzgada por igual y todos, sin excepción, pasarían a ser ciudadanos de México. Además, se reunió con otros líderes del movimiento insurgente y les explicó que por la debilidad que sufría el ejército de la corona tras años de lucha armada contra Francia y al no recibir una fuerte oposición militar por parte de los europeos, lograr la independencia debía resultar mucho más sencillo. Ambos bandos de la resistencia mexicana, con ideologías distintas, se unieron en el pueblo de Iguala para firmar el documento y unificar sus ejércitos. El nuevo ejército independentista expulsó a lo que quedaba de las fuerzas españolas en México. ¿Qué le parece todo esto? Muy interesante, ¿verdad? Aunque el plan de Iguala planteaba la instauración de una monarca europea, Iturbide tenía otra idea. Su plan era establecer una junta de gobierno para luego ser nombrado él mismo emperador de México bajo un régimen monárquico. El Congreso actuaba de manera independiente y muchos de sus integrantes veían favorable la instauración de una república. Sin embargo, Iturbide actuó con rapidez para evitar dicha proclamación. Se le ofreció a España establecer una mancomunidad entre México y la corona española, con Fernando VII como rey, pero con leyes distintas para ambos países. Sin embargo, como los españoles tenían como objetivo principal la conquista de México, no aceptaron la oferta. Qué bueno. Iturbide hizo que sus tropas lo apoyaran públicamente para que se le nombrara emperador y su movida política funcionó a la perfección. Su ejército y sus seguidores lo siguieron hasta el Congreso. Los legisladores fueron intimidados por semejante presencia de personas y nombraron a Iturbide primer emperador de México. Fue nombrado poco después de la toma de la capital bajo el nuevo nombre de Agustín I. ¿Qué les parece este Agustín de Iturbide? Fue así que se consuma la independencia de México y se establece el primer imperio mexicano, una monarquía encabezada por Agustín de Iturbide. Más tarde se impondrían los liberales y establecerían la primera república federal con la promulgación de la Constitución de 1824, con Guadalupe Victoria como primer presidente, para más tarde imponerse de nuevo los conservadores con una república centralista con Antonio López de Santana como figura predominante, para que más tarde entonces surgieran las reformas de Benito Juárez en el ámbito liberal. Un cambio tras cambio tras cambio. Afortunadamente, las reformas de Benito Juárez son más permanentes y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Ojalá que le haya parecido interesante, que haya aprendido, sobre todo, que la chispa se prenda, que la mente conecte este México, estas experiencias con el México de hoy, para ver de qué manera nosotros, de qué manera nos afecta positivamente, nos motiva, nos empodera, nos hace reaccionar para hacernos más partícipes de la vida pública del México actual. Pues ahí tiene, ojalá de nuevo que le haya parecido muy bueno el programa, entonces lo espero en el próximo programa. Pásela muy bien.